a empezar esta jornada que va a tener dos grandes momentos. En la primera, con la doctora Elga Lel, vamos a hacer una presentación de algunos resultados de este proyecto de investigación, y luego escucharemos la conferencia del doctor Eduardo Biogrossi, bajo la moderación del doctor Gabriel Maino, profesor, titular de nuestra universidad y también integrante del equipo investigador. Muy bien, Elga, estamos ya para comenzar. Voy a empezar a compartir la pantalla. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Elga Lel, como comentó Nicolás Laferrier, integro el equipo de responsables de este proyecto de investigación. Para mí es, por supuesto, un lujo y agradezco mucho el espacio que me brindan hoy en día para poder estar aquí y poder ser de alguna manera vocera de este equipo que se compone por un amplio grupo de personas que han trabajado arduamente para llegar a estos resultados. Y por supuesto también porque pocas veces en la vida uno tiene la oportunidad de presentar los resultados de su investigación junto a una figura tan distinguida como el doctor Biogrossi, que nos acompaña hoy, que además podrá ilustrarnos enormemente sobre lo que hemos llegado a hacer o las ideas que hemos intentado mostrar aquí hoy. Así que agradecemos también, por supuesto, en mi nombre y en nombre del equipo, al doctor Biogrossi que nos acompaña. Para poder presentar, digamos, o la idea que teníamos en esta primera instancia o este primer momento del encuentro de hoy, es poder presentar de qué manera hemos construido nuestro proyecto de investigación y a qué resultados hemos llegado. Para que puedan entender de qué manera o estos resultados, cómo hemos llegado a ellos, primero queremos aclarar o comentar cuál es el camino que hemos recorrido para poder hacer una recopilación de los datos y transformar esos datos en determinada información. El primer objetivo que tuvimos cuando iniciamos este proyecto que versa sobre cómo la Corte Interamericana ha esgrimido, ha utilizado el concepto de dignidad. Entonces, para poder dilucidar este uso, nos propusimos hacer un relevamiento de sentencias, de casos contenciosos, y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana con exhaustividad, es decir, analizar el corpus completo. Por supuesto, esto tiene una fecha de inicio, que es 1982, con la primera opinión consultiva, y el 31 de diciembre es la fecha de cierre de 2018, que es la fecha en la cual comenzamos, o desde la cual comenzamos a hacer el relevamiento. Es decir, iniciamos nuestra tarea y cerramos el periodo en la fecha anterior. Para poder hacer el relevamiento propuesto, elaboramos una ficha disponible online para el equipo, en la cual teníamos que cargar algunos datos, de los cuales hablaremos en unos minutos, y que apuntaba a hacer un relevamiento de cómo se utilizaba el término dignidad y otros relacionados. Es decir, no solo dignidad explícitamente, sino aquellos otros términos que responden a la raíz de dign, digamos, digna, digno, indigna, indigno, dignificante, etc. Y esto, digamos, una vez que elaboramos o procesamos la totalidad del corpus, que se compone por 372 casos contenciosos y 25 opiniones consultivas, se tradujo en dos resultados concretos y tangibles que ustedes podrán encontrar posteriormente en la base, digamos, en el repositorio institucional de la Universidad Católica Argentina. Los dos productos concretos, al margen de nuestra propia producción científica y con nuestras conclusiones, son una base de datos en SQL para mostrar la información con la cual contamos, y una aplicación que fue construida en lenguaje Python por un programador que ha sido providencial para nosotros, que es un abogado y programador, Ramiro Antonio Escudero Jiménez, que nos ha ayudado inmensamente en esta tarea.
En esta aplicación, que les mostraremos en algunos minutos, van a poder apreciar cómo combinar rápidamente distintos criterios para dilucidar de qué manera la Corte usa el término dignidad, y a la vez obtener tablas y gráficos que nos permiten una mirada muy rápida de cómo aparece este panorama. Bien, ¿qué información relevamos cuando elaboramos esta ficha? Bien, lo primero, los datos de identificación de cada sentencia, digamos, caso contencioso u opinión consultiva, el número que identifica el caso u opinión consultiva, la carátula, las fechas, los hechos, tema principal, temas secundarios. Aclaro que en esta parte somos deudores de una obra hecha por Santiago Alfonso y Veloquio, en la cual, digamos, coordinan un equipo colectivo, pero que hace una sistematización de los temas principales y secundarios, que ha sido una inspiración para nosotros. Y bueno, hemos procesado algunos otros datos, como qué artículos estaban invocados, cuáles se consideraron violados, qué citas se realizan a otros documentos en relación con la dignidad, y bueno, algunos otros datos que pueden ser útiles para hacer o para determinar algunas conclusiones, como los países demandados, el tipo de sentencia, bueno, y algunas otras cuestiones que nos parecían relevantes. Dentro de estas cuestiones, nos parece interesante destacar, de cara a presentar algunas conclusiones, algunos campos específicos. El primero es que uno de los campos que destacamos es si se encontraban invocados o violados los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los cuales aparece explícitamente el término dignidad. Estos son artículos 5.2, 6.2 y 11.1. O bien, si no existían o si no estaban ni invocados ni tratados, y aún así en estos fallos aparecía el término dignidad. Especificamos si existían o no menciones a la dignidad, si existían disidencias relevantes, si existían citas a otros fallos de la Corte o a otros tratados, normativas o sentencias de otros tribunales en relación específicamente a la dignidad, es decir, no cualquier cita, no cualquier referencia, sino a la dignidad. Y también hemos ido relevando cuáles son las citas específicas en donde aparece dignidad o sus términos relacionados. Lo cual luego nos permitió definir un catálogo de fórmulas recurrentes y de escenarios, es decir, unas instancias fácticas en las cuales aparecen estas fórmulas. Y vamos a ver que esto luego nos ha sido muy, muy relevante. Finalmente, y quizás ya el criterio más subjetivo, tiene que ver con una serie de categorías que elaboramos o que propusimos como equipo para poder categorizar cómo aparece el concepto de dignidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Este relevamiento o esta propuesta no fue meramente una invención nuestra, sino que hicimos un estudio bibliográfico bastante exhaustivo, o al menos bastante grande, que aparece en uno de los artículos que se encuentra publicado en el repositorio, y que nos permitió generar una serie de categorías y subcategorías desde las cuales hemos extraído algunas conclusiones. Si querés que pasemos de filmina, ahora vamos a detallar cada una de ellas. Una de las categorías que elaboramos, que tiene 3 subcategorías, es aquella que analiza cómo se utiliza la dignidad en función del sujeto sobre el cual recae. Y aquí el sujeto tiene que entenderse como un sujeto gramatical, es decir, sobre aquel el cual se califica o se predica la dignidad. Y puede ser un ser humano, o puede ser una investidura, o puede ser un derecho, por ejemplo, u otras cuestiones. Y desde allí entonces es que elaboramos 3 subcategorías. La primera, la dignidad como estatus institucional, digamos, que responde quizás a una de las raigambres históricas y etimológicas de la dignidad, pero que no es hoy en día la más relevante claramente en el marco de los sistemas de protección de derechos humanos. Y otras 2 que fueron más relevantes, por lo menos a la hora de mirar el corpus, que son la dignidad como nota de las personas humanas, quizás uno de los usos más extendidos,
pero también la dignidad aplicada a otros elementos que no son personas humanas, ni personas jurídicas, ni cargos. Por ejemplo, ya vamos a ver que esto luego tiene un cruce con otras categorías, como por ejemplo, predicarlo de un derecho. Bien, seguimos. Esta segunda categoría que la pensamos en función del análisis bibliográfico, tiene que ver con cómo la dignidad se entrecruza con otros derechos. Y si la dignidad aparece para ampliar derechos o para limitarlos. Bien, finalmente esta categoría, si bien integró nuestro relevamiento y nuestra base de datos en el fichaje, pudimos concluir que no era una categoría muy rica porque en general y prácticamente unánimemente la dignidad se usa para ampliar derechos y no para limitar. Entonces no fue una categoría que nos resultara demasiado relevante a la hora de hacer un análisis y obtener conclusiones. Sí, una categoría que fue sumamente interesante y que quizás podamos ver luego cuando analicemos los resultados, tiene que ver con la dignidad en función de la concepción antropológica del individuo que aparece cuando se predica la dignidad. Y en ese sentido esbozamos 3 subcategorías. La primera es la dignidad como igualdad formal en libertad. O dicho en otros términos, la dignidad como autonomía. La segunda subcategoría, la dignidad como valor sustantivo, esto es, pensado en función de una concepción del individuo que toma al ser humano como un ser, que aspira a una perfección. Y finalmente, la dignidad como un concepto o fundamento no explícito, es decir, porque muchas veces veíamos que aparecía la dignidad, pero era muy difícil en función de cómo estaba esgrimida en su contexto, poder determinar a qué categoría pertenecía. Y vamos a ver que esto repercute notablemente en algunos resultados. Y finalmente tenemos a la dignidad según el rol que cumple en función de su aparición. Muchas veces la vamos a encontrar como fundamento de derechos, otras como un derecho, el derecho a la dignidad, y otras veces calificando un derecho. Entonces, hicimos un fichaje a partir de nuestra lectura, de nuestra relectura y la revisión de las fórmulas, que permite categorizar los usos de la dignidad en nuestras 4 grandes categorías y sus respectivas subcategorías. Bien, corresponde ahora mostrar la base de datos, porque después de haberla contado vamos a mostrarlas, y voy a compartir con ustedes toda mi pantalla y mostrarles cómo se descarga la base y cómo se puede también utilizar desde sus casas, desde sus computadoras, de sus estudios, de sus oficinas. Perdón, me equivoqué, tengo que compartir toda mi pantalla. Muy bien. En el repositorio institucional de la universidad, que es repositorio UCA-EDUAR, ustedes buscan dignidad y van a encontrar el proyecto aquí al costado, van a ver que dice proyectos, y el primer proyecto es el proyecto que estamos comentando, tiene su sitio, donde está el resumen, donde está la entidad financiadora, la descripción y las publicaciones que se fueron haciendo. La primera que aparece aquí, con fecha 2021, es una base de datos. Si uno hace clic en la base de datos, puede descargar un archivo RAR, que es un archivo comprimido donde están estos 2 grandes archivos que les mencionó él, es decir, la aplicación, que es un archivo en Python, y la base de datos en SQLite, que se descargan gratuitamente con un tamaño de 52 megas, se descarga desde la aplicación. Esto empezó a regir hoy, ya tenemos 45 visualizaciones de la página, 4 descargas, esperemos que haya más. Y cuando se descarga ya en una carpeta, y ustedes desde esa carpeta pueden aplicar un acceso directo, como es a lo que se llama utilidad de visualización de la base de datos. Uno hace clic en la utilidad
la coloca en su carpeta y va a tener acceso a la base de datos. Esta base de datos, como ven, tiene varios botones, tiene información y tiene numerados todos los fallos del periodo estudiado, el C001, que es caso 001, como la Corte Interamericana numera sus sentencias, hasta el C372, y llegando después a opinión consultiva 1 hasta opinión consultiva 25. Acá está C372, que es la última sentencia de 2018, de opinión consultiva 1, desde el 1 al 25, la del 2018. ¿Qué funcionalidades tiene la base? Bueno, por un lado, permite hacer búsquedas por sentencias o por opiniones consultivas. Ahí estoy filtrando solo las sentencias. Puede buscar por número de sentencias. Supongamos que estoy buscando Artavia Murillo, entonces pongo 257, me trae el número. Puedo copiar la cita apretando botón derecho, me permite copiar la cita, copiar el texto. Puedo hacer búsquedas por la carátula, puedo hacer búsquedas por año mínimo, año máximo, por temas secundarios, por artículos invocados o artículos viados. Pero además puedo ir usando estos botones que tienen que ver con esa ficha que fue contando Helga en la exposición, el tipo de sentencia, de fondo, excepciones, preliminares, si tiene o no menciones a la dignidad, o sea, esta es una primera división grande. Nosotros vamos a ver que encontramos que en 163 de estos documentos hay menciones a la dignidad. Ahí el primero, Velázquez Rodríguez, y después vamos viendo cómo aparecen las menciones en las distintas sentencias. Y después, según lo que recién veíamos, en torno a la concepción del individuo, autonomía, valor como valor sustantivo, según el rol de la dignidad, como calificación de un derecho, como derecho a la dignidad, o la dignidad como principio, o no se puede clasificar, o según en relación al sujeto, como un estatus institucional, como nota de las personas, la dignidad de los muertos o de las víctimas presuntamente fallecidas, la dignidad del vínculo afectivo, la dignidad de la memoria de la víctima, la dignidad del entierro, la existencia digna, proyecto de vida digno, retorno digno. Todos estos son terminologías que encontramos en las sentencias, como explicó Helga, referidos a el discurso de la Corte, o sea, donde la Corte lo hace propio en algún párrafo donde dice esta Corte y hace una afirmación. No incluimos las veces en que aparece, ya sea mencionado por los representantes de las víctimas o del Estado, o mencionando a la comisión o algún otro actor. Y finalmente, entonces, según uno va, si cita o no fallos, uno puede ir eligiendo, haciendo una selección. Vamos a buscar, por ejemplo, todas las dignidades donde aparece como valor sustantivo. Entonces me aparecen estas sentencias. Y uno después puede generar gráficos o tablas, que acá tienen los botones. Generando un gráfico, nos va a tirar la evolución de las sentencias donde la dignidad aparece, estábamos haciendo como valor sustantivo. La primera en 1984, hay dos en el año 89, hay acá abajo, no estoy viendo, me estoy tapando yo mismo, en el año 2006 hay 12 menciones y así esto es una cosa cualitativa de gráficos. Y lo mismo con tablas. La tabla permite seleccionar el caso de dignidad por año, por ejemplo, en relación a la selección que uno hizo, y esto queda copiado en el portapapeles para después ustedes imprimirlo en un Excel, usarlo, pueden grabarlo, pueden cambiarle el título, distintas funcionalidades que fue desarrollando el investigador y que yo ahora voy a compartir. Lógicamente podría estar un buen rato aquí compartiendo con ustedes resultados. No va a ser esa la finalidad, porque ahora vamos a ir a algunos resultados, pero sí quisiera destacar algunas cosas. La primera es que este es un desarrollo, digamos, que ponemos a compartir con todos los interesados, investigadores, profesores, abierto a la cooperación, abierto a las sugerencias. Nosotros le hemos hecho
en el marco de este proyecto y seguramente hay muchas cosas que pueden ser mejoradas, así que acá dejamos sobre esta aplicación datos y metodología de uso y también la posibilidad de que nos contacten. ¿Cómo citar? Si alguien quiere citar, acá hay una forma de citar, acá en la base. Y una cosa que nos resultó muy interesante fue encontrar las fórmulas literales. Después las vamos a ver. Si uno se mueve dentro de los campos, puede ir avanzando, moviéndose dentro de la base de datos y va a encontrar una base que es párrafos destacados, que son los párrafos donde aparece la dignidad, y fórmulas usuales. La Corte Interamericana suele acuñar una fórmula en un momento determinado y luego esa fórmula se suele repetir en otros fallos que utilizan prácticamente las mismas palabras, quizás a veces con alguna alteración, pero eso lo llamamos fórmulas y nos permitió sistematizar esos usos de la dignidad y a su vez sistematizar los escenarios fácticos que rodeaban a esa fórmula. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo caso puede haber varias fórmulas, y entonces, por ejemplo, en este caso, la sentencia 04, nosotros encontramos todas estas fórmulas. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio de la actividad humana. Esa fórmula después va a volver a aparecer en otras sentencias, y esto nos permitió hacer, sobre todo gracias aquí a una de las investigadoras, Florencia Ratti, y toda la metodología de estudio y análisis del precedente que ella está desarrollando, nos permitió ir haciendo como árboles de citas, descubriendo metodológicamente cómo usaba la Corte sus propios precedentes y si respetaba o no, si seguía, si citaba a todos, no citaba a todos, bueno, una serie de elementos que es una de las vertientes del proyecto vinculadas con por así decirlo, los aspectos formales, podríamos decir, de uso del precedente, metodológicos también. Y eso dio lugar, por otra parte, cada fórmula está asociada a una etiqueta, que es en qué contexto se usa esa fórmula. Por ejemplo, si es una desaparición forzada, si es una detención, y así tenemos las distintas etiquetas. La base, entonces, nos permite seleccionar las fórmulas. Acá tenemos nosotros las fórmulas, que en total son 124. Acá tenemos la fórmula, supongamos vamos a elegir una fórmula que es las dos fórmulas más usadas de la Corte, que son daño moral y reconocimiento de la dignidad, y daño moral, que tienen unas variaciones de palabras, y acá vamos a ver todos los casos donde aparecen esas fórmulas. Si yo voy a la tabla, me va a generar una devolución de la cantidad de casos estadísticamente, porque eso nos permitió generar también trabajos de investigación publicando. Si yo acá aprieto el botón restablecer, todos los parámetros elegidos vuelven a cero. Las fórmulas utilizadas, acá ya están textualmente, este menú me permite elegirlas textualmente. Y acá están las etiquetas, también me permite ver en qué etiquetas aparece. Yo puedo seleccionar todo, puedo elegir, por ejemplo, detención y dignidad, que es probablemente la etiqueta más usada, y vamos a ver en qué casos de detención y dignidad aparece esa fórmula que estábamos diciendo de la reparación del daño moral, en 4 sentencias. Bueno, esto ha sido un desarrollo que, lógicamente, tiene un potencial enorme. Nuestro proyecto llegó hasta acá, seguramente haya otros investigadores que lo puedan tomar. La base permite seleccionar y apretando botón derecho copiar texto, copiar cita o copiar el texto como tabla, de tal manera de exportarlo, por ejemplo, en Excel y poder trabajarlo y procesarlo. Así que en ese sentido entonces, se comparte esta experiencia, se deja abierto a los aportes que todos quieran hacer. Vuelvo al PowerPoint, si te parece bien, Elga. Vamos de nuevo al PowerPoint. Entonces, vamos a entonces algunos resultados de estas investigaciones, tanto cuantitativos como cualitativos. Ya decíamos, del total de 372 documentos, encontramos que en 163 de esos documentos hay menciones a la dignidad. El total de menciones son 355 y
de los cuales, de los 163 casos, 119 están vinculados con los artículos específicos donde se menciona la dignidad, lo cual es obviamente muy esperable, y 44 en casos en que esos artículos no estaban implicados, el 5, el 6 y el 11. Esta es la evolución de las menciones a la dignidad en el tiempo. Vamos viendo aquí un mayor número de uso de dignidad. Obviamente también es verdad que hay mayor número de sentencias, pero se puede señalar que hay un mayor número cuando comparamos, que es la tabla siguiente, el gráfico siguiente, las menciones a la dignidad en rojo con la cantidad de casos que se resuelven ese año en azul, digamos, y vamos viendo que crecen las menciones paralelamente a cómo crecen los casos. En relación a los derechos implicados, los derechos violados, el artículo 1, obviamente, que siempre suele ser en asociación con 133 veces, el artículo 2 de deber de dictar disposiciones de derecho interno, en 130 de los casos donde están las menciones a la dignidad, el artículo 5 sobre integridad personal, el artículo 8 de garantías judiciales, que siempre va muy en línea con el 25, el 4 sobre derecho a la vida. Recordemos que hay muchísimas menciones a vida digna, es un concepto, y existencia digna, un concepto que usa mucho la Corte Interamericana. Bueno, después sigue el derecho a la libertad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, principio de retroactividad. El artículo 11 aparece con 25 menciones, es un artículo que ha resultado bastante central en nuestra investigación, porque es aquel que habla de el derecho al reconocimiento de la dignidad, ¿no? Bueno, y acá sigue, estas tablas ustedes las pueden obtener también desde nuestra base de datos. Yendo a esas categorías que señalaba antes Helga, que fueron las que nosotros individualizamos, la dignidad en total de menciones, nosotros identificamos 33 menciones a la dignidad como autonomía, 215 menciones que identificamos como la dignidad con un valor sustantivo y 107 que no pudimos clasificar, donde el contexto ni digamos, el discurso de la Corte nos permite decir si se está usando en su sentido sustantivo o en su sentido de autonomía. Se advierte, sí, un incremento de las menciones de la dignidad como autonomía claramente en los últimos años, que antes no aparecía, es decir, predomina, si bien todavía son pocos los casos, predomina y sobre todo en algún tipo de casos el uso de la palabra dignidad en relación al concepto de autonomía, ¿no? Sabemos bien que en torno a la dignidad es uno de los grandes debates, significado ontológico de la dignidad o su significado más vinculado con la autonomía de raíz kantiana. En cuanto al rol, la mayoría de las veces para nosotros hemos identificado que el uso de la dignidad se refiere a un principio o fundamento de los derechos. La dignidad como derecho la identificamos en 18 de las menciones. Sobre esto hubo una investigación específica de la integrante de nuestro equipo, Juliana Busso, sobre el concepto de dignidad como derecho, que es un aspecto que ciertamente podríamos todavía profundizar más, y la dignidad calificando un derecho, vida digna, vivienda digna, retorno digno, o sea, la dignidad como un calificativo que agrega algún tipo de valoración y que se usa también con un significado ampliatorio de la dignidad. Bueno, la evolución del uso de la dignidad como principio es esta que tienen aquí en la gráfica. La dignidad como derecho, un uso bastante parejo en el tiempo, incrementa en el último tiempo. Y la dignidad como calificación de un derecho, también con unos picos en 2015, 2013, 2012. Según la concepción del sujeto, como nota las personas humanas en 127 ocasiones, le identificamos, relación a los muertos y a las víctimas presuntamente fallecidas en 44 casos, con el retorno digno 9 veces, que generalmente tiene que ver con situaciones de desplazamiento de los familiares y su retorno, el entierro y la sepultura digna en 3 veces, la vida digna en 25 veces, que también se vincula con existencia digna 6,
idea de trato digno, dignificar la memoria de la víctima, que tiene un cierto matiz con la de dignidad de la víctima fallecida, en la memoria de la víctima, vínculo afectivo digno, proyecto de vida digno, temas bastante más nuevos. Vamos a las fórmulas usuales, que son estas frases, criterios argumentativos que el tribunal aplica cada vez que se enfrenta a cierto escenario fáctico. Estas fórmulas las encontramos al estudiar todos esos párrafos que habíamos destacado y fuimos construyendo su sistematización en estas 124 fórmulas. En total encontramos 36 escenarios. Ya les decía, la fórmula que más se repite es la que refiere al daño moral. Es una fórmula que aparece, creo que ya en el primero, una de las primeras menciones, y luego, en general, cuando se habla del daño moral, se repite esta fórmula con una variante, que es la que está en tercer lugar. El daño moral por fines de reparación puede ser objeto de compensación mediante la realización de actos u obras de alcance de repercusión públicos que tengan como efectos el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. O sea, la idea de dignidad de las víctimas se restablece a través de estos actos u obras de repercusión pública como formas de reparación del daño moral. Bueno, después hay distintas fórmulas, una que se usa mucho sobre el principio del interés superior del niño y su vinculación con la dignidad, personas ilegalmente retenidas, personas desplazadas, uso de la fuerza, igualdad y dignidad, obligación de garantía, aislamiento prolongado. Bueno, hay distintas fórmulas que fuimos procesando y sistematizando. En cuanto a los escenarios, el escenario que más se repite es el de detención y dignidad, es un escenario que aparece 76 veces, dignidad de la víctima, 57, vida existencia digna es un escenario al cual se hace 49 veces, dignidad del niño, 20 veces, dignidad de igualdad, 15, y salud, 15, dignidad, vida, privada, autonomía, 15. Estos escenarios nos permiten también después profundizar los estudios. Ahora vamos a comentar por dónde han ido los trabajos escritos que se han generado desde el equipo. Bueno, siguen los escenarios, pasando, y entramos ya a las conclusiones. Bien, aquí les vamos a presentar un pequeño punteo de algunas conclusiones. En realidad se podrían señalar muchas más, pero bueno, en honor a la brevedad, queremos destacar algunas cosas que nos parecieron interesantes. Lo primero es poder explicar que cuando analizamos en términos generales cómo se usa la dignidad, podemos ver que es utilizada como un fundamento de derechos. Sin embargo, hay muchos casos, y quizás sea la mayoría, en las cuales no podemos establecer exactamente cuál es la definición precisa de la dignidad. Entonces, si bien lo podemos ir categorizando y subcategorizando en estos tipos que hemos ofrecido, aún así nos quedan dudas o no podemos ofrecer una o un conjunto de definiciones. En segundo lugar, es muy interesante cuando analizamos la evolución y la forma en la cual la Corte hace referencia a la dignidad, podemos ver que principalmente en los últimos años aparece y está creciendo un vínculo entre la noción de dignidad y autonomía. O más bien, más que un vínculo, en muchos casos, una identificación directa. Digamos, esto se puede ver cuando hacemos una mirada rápida sobre la fórmula. Y de hecho, si bien como mencionaba Nicolás hace unos minutos, todavía no es que existe una explosión de casos, pero sí podemos ver que aumenta de manera sostenida en los últimos años esta aparición. También es interesante ver que, a diferencia de lo que ocurre con otros sentidos de la dignidad, como por ejemplo, como valor sustantivo, cuando la Corte hace esta identificación entre dignidad y autonomía, cuando establece al menos el vínculo, se dedica, aunque sea en breves líneas, a explicitar que esto tiene que ver con la posibilidad de los sujetos racionales
de planificar y proyectar un plan de vida. Con lo cual, si bien no aparece una explicitación tampoco de regambre kantiana, sí podemos encontrar que existe claridad en esta, digamos, un acento o un énfasis en estas características. Bueno, en tercer lugar, podemos ver, y esto si bien no quedó plasmado como una categoría, pero sí que es claro que cuando aparece dignidad, tiene una función ampliatoria de los derechos. Por ejemplo, los casos de vida digna o existencia digna, que son los casos más claros. Y esto se puede ver también en una evolución muy notable desde el año 2002 hasta el 2018, que es cuando cerramos el corpus. Pero esto es interesante porque, si bien aumenta también la cantidad de casos, es interesante en relación con lo que vamos a apuntar ahora, que es que la Corte ha utilizado, como es esperable, principalmente la dignidad en relación con los artículos de la Convención Americana en los cuales aparece el término o el concepto de dignidad. Pero también hay otros 44 casos y que aumentan a partir del año 2002 principalmente, que no están vinculados con estos artículos. Entre ellos, por ejemplo, vida digna y existencia digna. Entonces, podemos ver que no solamente aumenta más desde más o menos el año 2000-2002 el uso del término dignidad, sino que también empieza a aparecer con mayor independencia de la Convención Americana. Y esto es un factor que nos parece interesante para destacar. Bien, por otro lado, dos cuestiones que también están relacionadas, y una es que, aun cuando analicemos de manera exhaustiva el corpus, y podamos hacer categorías y subcategorías, y hacer un listado de fórmulas, no vamos a tener parámetros específicos para determinar cuándo se viola la dignidad humana. Esto es algo que nos parece interesante destacar, que aparece en la producción científica que hemos elaborado, porque, digamos, a veces tenemos unos sentimientos un poco contradictorios. Por un lado, porque nos quedamos con la sensación de que no sabemos qué es la dignidad, no sabemos cuándo se viola, pero que es importante. Pero por otro lado, también sabemos que la función de la Corte es la de ser un órgano jurisdiccional, y que por lo tanto decide en casos concretos. Y esto quiere decir que no tiene por qué elaborar estándares o definiciones generales. Entonces, en general, siempre hemos caído un poco en esta sensación de quisiéramos una definición, pero tampoco corresponde tenerla. No obstante, bueno, uno intenta deducir algunos estándares igualmente. Y bien, y para cerrar, a grandes rasgos la conclusión, podemos decir que si hacemos o recopilamos estas categorías que presentamos, cuando hablamos de la dignidad en relación con el sujeto, el principal uso que se da es el que asocia la dignidad a las personas humanas. En relación con la concepción del individuo, la que lo vincula con un valor sustantivo, aunque habrá que ver si esto se sostiene en el tiempo, porque como autonomía también está creciendo. Y cuando es en relación con el rol, es aquella que lo propone como un principio. Bien, y estas tres categorías, al menos en lo que podemos analizar, están en coherencia o están en línea con la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, no obstante, como les mencionaba recién, no podemos elaborar, digamos, una definición específica o contundente de qué es la dignidad para la Corte Interamericana, aunque sí podemos al menos señalar a la luz de estos resultados que no existe un único concepto o no existe un único uso de la dignidad, sino que existe una pluralidad. Bien. Muchas gracias, Helga. Esta base de datos, entonces, y esta presentación, por supuesto, estarán a disposición de todos aquellos que lo deseen. Por supuesto, está disponible ya. Finalmente lo hemos logrado subir a la biblioteca, así que estamos muy contentos de que esto esté finalmente a disposición de todo aquel que lo quiera usar. Bueno, este es un poco el eje de nuestra presentación.